Cábala mística. Primera parte. Capítulo 1. El yoga del occidente. Son muy pocos los estudiantes de ocultismo que sepan algo verdadero acerca de la fuente madre de donde brotó su tradición. Muchísimos de ellos hasta ahora ignoran que existe una tradición occidental. Los eruditos o investigadores meramente intelectuales se sienten perplejos ante la multitud de callejones sin salida y otras defensas de que se han valido tanto los iniciados antiguos como los modernos para ocultarse y despistar a los demás, hasta tal punto que muchos de aquellos han concluido por afirmar que los pocos fragmentos que nos ha legado la antigüedad son pura fantasía o han sido fraguados. Mucho les sorprendería saber que esos fragmentos, completados por ciertos manuscritos, que jamás han salido de manos de los iniciados, y la tradición oral de sus claves han sido transmitidos continuamente en las escuelas de iniciación hasta nuestros días y se emplean como base de todo trabajo práctico por el yoga del occidente. Los adeptos de las razas cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico, han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares. Y esta técnica está basada en la nominalmente conocida pero no comprendida cábala de la sabiduría de Israel. Podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica concerniente a las razas y subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea, si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos. Ninguna otra raza que no fuera judía podía servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politismo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. El misticismo de Israel es el que suministró los fundamentos del ocultismo occidental, y es el que forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo el ceremonial. Su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos, porque es el más comprensible. No es nuestra intención escribir un estudio histórico de las fuentes de la cábala, sino más bien enseñar el uso que se hace de ella por los estudiantes modernos de los misterios, porque si bien las raíces de nuestro sistema están en la tradición, no hay razón alguna para que quedemos esclavizados por ella. La técnica que se está practicando actualmente es algo que está en pleno desenvolvimiento porque la experiencia de cada trabajador la va enriqueciendo y se convierte así en parte de la herencia común. Tampoco es necesario para nosotros hacer ciertas cosas o sostener determinadas ideas porque los rabís que vivieron antes de Cristo hayan tenido ciertos puntos de vista. Un mundo ha seguido su marcha desde entonces y nos encontramos bajo una nueva dispensación. Lo que entonces era verdad en principio, lo sigue siendo ahora, y, por lo tanto, es del mayor valor para nosotros. Un cabalista moderno es el heredero de los antiguos cabalistas, pero tiene que reinterpretar la doctrina y formular nuevos sistemas a la luz de la dispensación actual, si es que la herencia que ha recibido, representa un valor práctico para él. No proclamamos tampoco que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las hemos aprendido, sean idénticas a la de los rabís precristianos, pero sí podemos afirmar que son descendientes legítimas de aquellos, con el desarrollo que ha sobrevenido después, naturalmente. Cuanto más cerca nos encontramos de la fuente, tanto más pura es la corriente. Para descubrirlos primitivos principios no es necesario ir al manantial mismo, un río recibe el caudal de muchos afluentes en su largo curso, y esto no significa,
necesariamente, que ellos contaminen las aguas originales. Si deseamos descubrir si son puras o no, no tenemos más que compararlas con primera corriente original, y si la prueba es satisfactoria no hay ningún inconveniente en que se mezclen sus aguas y aumenten el caudal de la corriente. Lo mismo ocurre con la tradición, lo que no es antagónico es completamente asimilado. Debemos probar siempre la pureza de una tradición refiriéndonos a sus primitivos principios, pero también debemos juzgar la vitalidad de la misma comprobando su poder de asimilación y desarrollo. Solo la fe muerta no es influida por el pensamiento contemporáneo. La corriente original del misticismo hebreo ha recibido muchísimos afluentes. Vemos su culminación entre los adoradores nómadas, de los astros, de la antigua Caldea, donde Abraham, en una tienda, rodeado por sus rebaños, oyó la voz de Dios. Pero el mismo Abraham tiene un segundo plano nebuloso en donde se vislumbran vastas formaciones. La misteriosa figura del gran rey sacerdote, nacido sin padre y sin madre. Y sin descendencia, que no tuvo ni principio ni fin de su vida, le administra la primera cena eucarística de pan y vino después de la batalla con los reyes en el valle, los siniestros reyes de Edom, que gobernaban antes de que hubiera un rey en Israel, cuyos reinos eran fuerzas desequilibradas. De generación en generación podemos trazar el intercurso de los príncipes de Israel con los reyes sacerdotes de Egipto. Abraham y Jacob fueron allí, José y Moisés estuvieron íntimamente asociados con la corte de los adeptos reales. Cuando leemos que Salomón se dirigió a Hiram, rey de Tiro, pidiéndole hombres y materiales, y que Daniel fue educado en los palacios de Babilonia, pensamos también de que los famosos misterios de Tiro deben haber sido accesibles a los iluminados hebreos, y nos damos cuenta de que la sabiduría de los magos debe haber influido profundamente en el esoterismo del pueblo de Israel. Esta antigua tradición mística de los hebreos poseía tres escrituras, los libros de la ley y los profetas, que se conocen como el Antiguo Testamento, el Talmud, o colección de comentarios eruditos sobre aquel y la Cábala, o interpretación mística del mismo. De estos tres libros, los antiguos rabis decían que el primero era el cuerpo de la tradición, el segundo su alma racional y el tercero su espíritu inmortal. Las personas ignorantes pueden leer con provecho el primero y los eruditos pueden estudiar el segundo, pero los sabios son los que meditan sobre el tercero. Es realmente muy extraño que el cristianismo no haya buscado las claves del Antiguo Testamento en la Cábala. En los días de nuestro Señor existían tres escuelas de pensamiento religioso en Palestina, los fariseos y saduceos, de los que se habla frecuentemente en los evangelios, y los esenios, a los que nunca se hace referencia. La tradición esotérica afirma que el niño Jesús ben José, cuando fue reconocido en todo su valor por los eruditos doctores de la ley, que le oyeron hablar en el templo, a la edad de 12 años, fue enviado por ellos a la comunidad de los esenios, próxima al Mar Muerto, para ser educado según la tradición mística de Israel, donde quedó hasta que fue a Juan para ser bautizado en el Jordán, antes de comenzar su misión, a la edad de 30 años. Sea como fuere, el hecho es que la cláusula final del Padre nuestro es cabalismo puro. Malkut 14 el reino, Jod, el poder, y Nazaret, la gloria, forman el triángulo básico del árbol de la vida, con Yesod, el fundamento, o receptáculo de las influencias, como punto central. El que formuló esa oración conocía la Cábala. Un cristianismo tuvo su esoterismo en la gnosis, que tanto debía al pensamiento griego y egipcio. En el sistema de Pitágoras vemos una adaptación de los principios cabalísticos al misticismo griego. La sección exotérica, organizada por el Estado de la Iglesia cristiana, persiguió y aniquiló a la sección esotérica, destruyendo todos los vestigios de su literatura, tratando de borrar hasta el recuerdo mismo de la gnosis,
de la historia humana. Se recuerda que los baños y los hornos de Alejandría fueron alimentados durante 6 meses con los manuscritos de la gran biblioteca. Es muy poco lo que nos queda de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Todo lo que sobresalía del suelo, por así decirlo, fue completamente arrancado, y solo excavando las arenas que cubren los antiguos monumentos se ha podido recuperar o descubrir los fragmentos que poseemos. Solo hacia el siglo XV, cuando el poder de la Iglesia comenzó a debilitarse, algunos se atrevieron a escribir algo sobre la sabiduría tradicional de Israel. Los eruditos declaran que la Cábala fue fraguada en la Edad Media, porque no pueden descubrir retrospectivamente la sucesión de la serie de manuscritos primitivos, pero todos los que conocen la manera de trabajar de las fraternidades esotéricas saben perfectamente que toda una cosmogonía o psicología puede ser transmitida por medio de algún jeroglífico que no signifique absolutamente nada a los no iniciados. Estas antiquísimas cartas o imágenes podían ser transmitidas de generación en generación, dándose la explicación necesaria solo verbalmente, de manera que la verdadera interpretación no se perdiera jamás. Cuando existía alguna duda en la aplicación de algún punto obscuro, se hacía referencia al jeroglífico sagrado, y al meditar sobre él se despertaba todo lo que la meditación de las generaciones anteriores había encerrado en él. Es muy sabido por los místicos que, si una persona medita en un símbolo con el cual hayan sido asociadas ciertas ideas en el pasado, obtendrá acceso a dichas ideas, aunque ese jeroglífico jamás le haya sido explicado por los que han recibido la tradición de labios a oído. La fuerza temporal de la Iglesia sirvió para expulsar a todos los rivales de ese campo y destruir todos sus vestigios. Sabemos muy poco de las simientes místicas que brotaron para ser tronchadas durante la Edad Negra, pero el misticismo es inherente a la raza humana, y aunque la Iglesia hubo destruido todas las raíces de la tradición en su alma colectiva, los espíritus elevados que quedaron redescubrieron la técnica anímica para aproximarse a Dios y desarrollaron un yoga propio, muy parecido al Bhakti Yoga del Oriente. La literatura católica es muy rica en tratados de teología mística que revela la pobreza de un sistema que carece de la experiencia acumulada en una tradición. El Bhakti Yoga de la Iglesia Católica solo es adecuado para aquellos cuyo temperamento sea de naturaleza devocional y emotiva y que encuentre su más fácil expresión en el sacrificio de sí mismo por él. Amor. Pero no todos los seres humanos tienen ese temperamento, y es una desgracia que el cristianismo no pueda ofrecer a sus aspirantes una serie de sistemas adecuados a sus necesidades y aptitudes. Como el Oriente es muy tolerante y sabio, por eso ha creado una serie de sistemas yogui, que cada cual puede seguir, con exclusión de todos los demás, sin que por ello pueda negarse que los otros métodos también conduzcan a Dios a aquellos que lo siguen. A consecuencia de esta limitación deplorable de nuestra teología, los aspirantes occidentales suelen recurrir a los sistemas del Oriente. Para aquellos que puedan vivir en las condiciones que rigen en el Oriente, y que puedan practicar bajo la supervisión inmediata de un gurú, ese recurso podrá ser satisfactorio, pero rarísimas veces produce resultados cuando se siguen los distintos sistemas sin más guía que un libro o en las condiciones comunes que rigen la vida en el Occidente. Por esta razón es que recomendamos a las razas blancas se atengan al sistema occidental tradicional, que está admirablemente adaptado a su constitución psíquica. Este sistema da resultados inmediatos y, si se practica bajo la supervisión adecuada, no solamente no perturba el equilibrio mental o físico, como ocurre con frecuencia cuando se emplean sistemas inadecuados, sino que aumenta extraordinariamente la vitalidad. Justamente esta vitalidad peculiar de los adeptos es lo que dio origen a la tradición del elixir de vida. En nuestra vida hemos conocido cierto número de personas que podían ser consideradas como adeptos, y siempre nos llamó mucho la atención la extraordinaria vitalidad que parecían poseer. Por otra parte,
solo podemos confirmar lo que todos los gurú de la tradición oriental han proclamado. Siempre, todo sistema de desenvolvimiento psíquico-espiritual solo puede seguirse con seguridad bajo la dirección personal de un instructor de experiencia. Por esta razón, aunque daremos en estas páginas todos los principios de la cábala mística, no creemos que sea de interés dar las claves de su práctica, aunque los términos de nuestras obligaciones nos permitieran hacerlo. Pero, por otra parte, no consideramos justo ni aconsejable introducir intencionalmente errores o velos para despistar a los estudiantes, y en lo que se nos alcanza, todo cuanto hemos escrito es exacto y correcto, aunque pueda, a veces, ser incompleto. Los 32 senderos místicos de la gloria oculta son sendas de la vida, y quien quiera descubrir sus secretos debe recorrerlas por sí propio. De la misma manera que nosotros lo hemos hecho, todos los que estén realmente dispuestos a sujetarse a la disciplina requerida, pueden hacerlo también, y no faltará quien indique el cómo a los verdaderos aspirantes. Capítulo 2. Elección del sendero. Nadie realizará progreso alguno en el desenvolvimiento espiritual si anda de sistema en sistema. Utilizando ora algunas afirmaciones del nuevo pensamiento, ora algunos ejercicios respiratorios del yoga. Luego posiciones física para meditar, para proseguir después con algunas tentativas místicas mediante la oración. Cada uno de esos sistemas tiene su valor, pero ese valor solo es real si se practica el sistema en su totalidad. Constituyen algo así como una calistenia de la conciencia y su fin es el de desarrollar gradualmente los poderes mentales. Su valor no reside en los ejercicios en sí, sino en los poderes que estos ejercicios despertarán si se los practica con perseverancia. Si decidimos emprender seriamente nuestros estudios ocultos, en vez de hacer de ellos simples lecturas de entretenimiento, es necesario que elijamos un sistema cualquiera y lo prosigamos hasta que lleguemos, si no a su objetivo ultérrimo, por lo menos, hasta ciertos resultados prácticos, y a una expansión definitiva y permanente de nuestra conciencia. Una vez logrado, podemos, con ventaja, experimentar los métodos que se utilizan en otros senderos, formándose así un sistema ecléctico, técnico y filosófico. Pero el estudiante que pretende desde el principio ser un ecléctico, antes de hacerse perito en la materia, nunca será más que un incapaz o un charlatán. Todo el que tenga experiencia práctica acerca de los distintos sistemas de desenvolvimiento, sabe que los métodos tienen que ser adaptados al temperamento, así como al estado de desarrollo de cada estudiante. En el Occidente, especialmente, aquellos que prefieren el sendero oculto al místico, generalmente buscan la iniciación cuando se encuentran en un estado de desenvolvimiento que en el Oriente se juzgaría absolutamente prematuro, esto es, carente de madurez. Todos los sistemas utilizables en el Occidente tienen que tener, en sus grados inferiores, alguna técnica que pueda utilizarse como escalón para esos estudiantes carentes de la necesaria madurez, de otra manera pedirles que se eleven inmediatamente a las alturas metafísicas, es absolutamente inútil, al menos para la inmensa mayoría, lo cual impediría que realmente empiecen por algo. Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el Occidente, debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal, que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas. En segundo lugar, las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la conciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones sutiles. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos, que debido al dharma racial de desarrollo material, tienen la oportunidad o la inclinación a llevar una vida recluida,
las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas. En tal forma, especialmente al principio del sendero, que puedan utilizarse en los breves periodos que el hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan subtraerse a sus ocupaciones diarias. Se debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las duras condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas. Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquico efectivos y satisfactorios para los reclusos, producen graves neurosis y colapsos en la persona que los sigue mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna. Tanto peor para la vida moderna, podrían decir algunos utilizando este argumento como motivo para modificar los sistemas de vida occidentales. Nada más lejos de nosotros que suponer que nuestra civilización sea perfecta, o que la sabiduría haya nacido o muera con nosotros, pero sí es lógico suponer que, si nuestro karma, destino, nos ha hecho nacer en un cuerpo de temperamento racial, es porque esa disciplina o sistema es la que los señores del karma consideran más adecuada para nosotros en esta encarnación, y no adelantaremos nada en nuestra evolución tratando de evadirla. Hemos observado tantos intentos de dedicarse al desenvolvimiento espiritual, que no eran más que tentativas para eludir los problemas de la vida, que no podemos menos que considerar con sospecha todo sistema que implique una ruptura con el alma colectiva de la raza. Tampoco nos causa la menor impresión toda dedicación a la vida superior que se manifieste como peculiaridades o excentricidades en la manera de vestir, de conducirse o de cortarse o no cortarse los cabellos. La verdadera espiritualidad jamás se hace propaganda. El Dharma racial de Occidente es la conquista de la materia densa. Si nos diéramos clara cuenta de esto, nos explicaríamos todos los problemas de las relaciones entre Oriente y Occidente. Para poder conquistar la materia física y desenvolver la mentalidad concreta hemos sido dotados, como herencia racial, de un tipo particular de cuerpo físico y un sistema nervioso adecuado, de manera parecida a la que en las razas mogólicas o negras han sido dotadas de otros tipos distintos. Es erróneo aplicar a un tipo de construcción psíquico-física los métodos de desenvolvimiento aptos a otra, porque, o bien no producirán resultados, o producirán resultados imprevistos y probablemente indeseables. Decir esto no es condenar los métodos orientales, ni mucho menos, ni menospreciar las constitución de los occidentales, tal como Dios la hizo, sino moralmente declarar que lo dicho en el viejo adagio lo que es carne para un hombre es veneno para otro, es la pura verdad. El Dharma de Occidente difiere del de Oriente. Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales orientales en los occidentales. Huir del plano terrestre no es precisamente su línea de progreso. El occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino, al contrario, anhela conquistarla y ponerla en orden y armonía. Solo los tipos patológicos anhelan morir a la medianoche sin dolor ni pena y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El occidental quiere vida, más vida. El ocultista occidental busca, precisamente, la concentración de esta fuerza vital en sus operaciones, no trata de huir de la materia hacia el espíritu, dejando a la tierra inconquistada para que se arregle como pueda. Quiere hacer descender a Dios hasta el ser humano y que la divina ley prevalezca sobre el reino de las tinieblas. Esta es la raíz del motivo para que el Occidente busque la adquisición de poderes ocultos en el sendero de la derecha y explica por qué los iniciados no abandonan todo por la unión divina, sino que cultivan la magia blanca. La magia blanca consiste en la aplicación de los poderes ocultos en fines espirituales. Y es por medio de ella que se efectúa en gran proporción el desenvolvimiento de los aspirantes occidentales. Conocemos muchos sistemas, y, en nuestra opinión, la persona que evita el ceremonial
trabaja con enorme desventaja. El desarrollo que se consigue en el occidente solo por la meditación es lentísimo, porque la substancia mental sobre la que se tiene que operar y la atmósfera mental en medio de la cual se vive, son extraordinariamente resistentes a los cambios. La única escuela de yoga occidental puramente meditativa es la de los cuáqueros, y creemos que todos convienen en que ese sendero es para muy pocos. La Iglesia Católica combina el mantra yoga con el bhakti yoga. Mediante fórmulas adecuadas el ocultista selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el árbol de la vida cabalístico, y sea cual fuere el sistema con el que esté trabajando, esto es, las formas de los dioses de Egipto, o evocando la inspiración de Iacchus, con cánticos y danzas, siempre tendrá el diagrama del árbol de la vida en su mente. Los iniciados del Occidente se especializan en su simbolismo, porque el árbol de la vida suministra el plano fundamental para clasificar todos los demás sistemas. El rayo en el que trabaja el aspirante occidental ha operado y se ha manifestado en diversas culturas, desarrollando una técnica diferente en cada una de ellas. El iniciado moderno utiliza un sistema sintético, empleando algunas veces el egipcio, otras el griego, a veces el druídico, de acuerdo con las diversas necesidades, objetivos y condiciones. En todos los casos, sin embargo, las operaciones que realiza están de estricto acuerdo con el árbol de la vida, de que es maestro. Si posee el grado que corresponde al Sepira Nezach, puede trabajar con la manifestación de la fuerza de la virilidad, conocida por los cabalistas con el nombre de tetragrammaton Elohim, sea cual fuere el sistema con que esté operando. En el sistema egipcio, sería la Isis de la naturaleza, en el griego Afrodita, en el nórdico, Freya, en el druídico, Keridben. En otras palabras, posee los poderes de la esfera de Venus, sea cual fuere el sistema tradicional que se esté utilizando. Una vez que se logra un grado en un sistema, tiene acceso a todos los grados equivalentes de todos los demás sistemas de la tradición. Pero, aunque puedan utilizar estos otros sistemas según se presente la ocasión, la experiencia demuestra que la cábala siempre es el mejor plan fundamental para educar al estudiante antes de que pueda comenzar a experimentar por sí mismo con los sistemas paganos. La cábala es esencialmente monoteísta, las potencias que clasifica se consideran como los mensajeros del único Dios y no como sus compañeros. Este principio establece el concepto de un gobierno central del cosmos y de la operación de la ley divina. Sobre toda manifestación, un principio muy necesario que conviene que el estudiante de las fuerzas arcanas absorba completamente. La pureza, sanidad y claridad de los conceptos cabalísticos, resumidos en la fórmula del árbol de la vida, es lo que hace de ese jeroglífico tan admirable para la meditación y para exaltar la conciencia, lo que justifica el título que le damos, Yoga del Occidente. Capítulo 3. El método de la Cábala. Hablando del método de la Cábala, uno de los antiguos rabis decía que si un ángel viniera a la tierra, tendría que tomar la forma humana para poder conversar con el ser humano. El curioso sistema simbólico que conocemos como árbol de la vida es una tentativa para poner en forma diagramática cada una de las fuerzas y factores del universo manifestado y el alma humana, para correlacionar una con otras y revelarlas como en un mapa, mostrando las posiciones relativas en que puede considerarse cada unidad y las relaciones entre ellas. En pocas palabras, el árbol de la vida es un compendio de ciencia, filosofía, psicología y teología. El estudiante de Cábala trabaja exactamente en forma opuesta a la del estudiante de ciencias naturales. Este último se forma conceptos abstractos. Es innecesario decir que antes de que un concepto pueda ser analizado, es indispensable que haya sido compuesto. Alguien tiene que haber pensado primero en los principios que están resumidos en el símbolo que constituyen el objeto de la meditación del cabalista.
¿Quiénes fueron, pues, los primeros cabalistas que idearon ese plan? Los rabís están unánimemente de acuerdo en que fueron los ángeles. En otras palabras, que fueron seres pertenecientes a otro reino de la creación de la humanidad quienes dieron al pueblo elegido su cábala. Para la mentalidad moderna esto puede parecer tan absurdo como el cuento de que los niños nacen debajo de las coles, pero si estudiamos los muchos sistemas del misticismo que se conocen en la religión comparada, encontraremos que todos los iluminados están de acuerdo en ese punto. Todos los hombres y mujeres que hayan tenido una experiencia práctica de la vida espiritual nos dirán lo mismo, esto es, que han sido enseñados por seres divinos. Y seríamos muy tontos si negáramos el testimonio de tan numerosos testigos, especialmente si nosotros mismos no hemos tenido ninguna experiencia personal de los estados más elevados de la conciencia. Algunos psicólogos nos dirán que los ángeles de los cabalistas y los dioses y los manús de otros sistemas, mitología, panteones, etc., son nuestros propios complejos reprimidos. Hay otros, de visión menos estrecha, que nos dirán que esos seres divinos son las capacidades latentes que existen en nosotros mismos. Para el místico devocional, este no es un punto que tiene importancia. Él obtiene resultados, y eso es lo único que le importa. Pero el místico filosófico, el ocultista, piensa sobre la materia y llega a ciertas conclusiones. Sin embargo, estas conclusiones solo pueden ser comprendidas cuando sabemos lo que quiere decir la realidad y podemos trazar una línea de demarcación definida entre lo subjetivo y lo objetivo. Cualquiera que esté familiarizado con los sistemas filosóficos convendrá que esto es pedir bastante. Las escuelas indostánicas de metafísica tienen sistemas de filosofía muy detallados y complicados que tratan de definir estas ideas para que se pueda meditar sobre ellas, y aunque muchas generaciones de videntes han dedicado toda su vida a esa tarea, los conceptos siguen siendo todavía tan abstractos que solo después de seguir un larguísimo curso de la disciplina que en el Oriente se llama yoga, puede la mente comprenderlos. El cabalista se pone a la obra de una manera completamente distinta. Ni siquiera trata de elevar su mente en alas de la metafísica hasta el enrarecido aire de la realidad abstracta, sino que se formula un símbolo concreto que el ojo puede ver, para que él represente la realidad abstracta que la mentalidad humana no puede concebir aún. Sigue exactamente los principios del álgebra. X representa una cantidad desconocida. Y la mitad de X, y Z representa algo que conocemos. Si entonces empezamos a experimentar con Y para encontrar su relación con Z, y en qué proporción, pronto dejará de ser algo completamente desconocido, habremos aprendido por lo menos algo acerca de Y, y si somos lo suficientemente hábiles, al final podremos expresar a Y en término de Z, y, luego, podremos comenzar a comprender X. Existen muchos símbolos que se emplean como objetos de meditación, la cruz de la cristiandad, los dioses del antiguo Egipto, los símbolos fálicos de otras creencias. Los no iniciados utilizaron estos símbolos como medios para concentrar la mente e introducir en ella ciertos pensamientos, evocando así otras ideas relacionadas con aquellos y estimulando determinados pensamientos. Sin embargo, el iniciado utiliza un sistema simbólico diferentemente, lo que usa como un álgebra mediante la cual podrá descubrir los secretos de las potencias desconocidas. En otras palabras, usa el símbolo como medio para guiar el pensamiento hacia lo invisible o incomprensible. ¿Cómo lo hace? Utilizando un símbolo compuesto, porque un símbolo que fuera una unidad aislada no serviría para su propósito. Al contemplar un símbolo compuesto como el árbol de la vida, observa que hay relaciones definidas entre sus distintas partes. De alguna de esas partes sabe algo, de otras puede intuir un poco, o quizás, para ponerlo en otras palabras,
puede adivinar algo deduciéndolo de los principios primitivos. La mente salta así de algo conocido a algo desconocido, y, al hacerlo, atraviesa cierta distancia. Metafóricamente hablando. Es como un viajero que cruza el desierto conociendo la situación de dos oasis y hace una marcha forzada entre ambos. Jamás se habría atrevido a lanzarse al desierto partiendo del primer oasis, si no hubiera conocido la situación del otro, pero al final de su jornada no solamente conoce mucho más acerca de las características del segundo oasis, sino que también ha podido observar el terreno que se encuentra entre ambos. Y así, haciendo marchas forzadas entre oasis y oasis, adelante y atrás, a través del desierto, va explorándolo gradualmente. Sin embargo, el desierto es incapaz de sostener la vida. Así ocurre también con el sistema de notación de la Cábala. Las cosas que ofrece no son pensables y, sin embargo, al ir de un símbolo a otro, se desenvuelve y piensa en ellos, y aunque tengamos que contentarnos con mirar cómo a través de un cristal empañado, sin embargo tenemos la esperanza de que, ultérrimamente, podremos ver las cosas cara a cara, porque la mente humana se desarrolla con el ejercicio, crece, se expande, y lo que al principio parece incomprensible como las matemáticas superiores lo son para un niño que no puede ni sumar, finalmente se llega al punto en que se alcanza la plena realización. Pensando sobre una cosa nos formamos conceptos sobre ella. Se dice que el pensamiento fue la consecuencia del lenguaje y no el lenguaje el resultado del pensamiento. Lo que las palabras son al pensamiento, son los símbolos a la intuición. Por curioso que pueda parecer, el símbolo siempre precede a la elucidación. Y por eso declaramos que la Cábala es un sistema en desenvolvimiento y no un monumento histórico. Actualmente se puede extraer más de los símbolos cabalísticos que lo que era posible obtener en los tiempos de la antigua dispensación, porque nuestro contenido mental es muchísimo más rico en ideas. Por ejemplo, cuanto más significa hoy el Sepira Yesod, en el que operan las fuerzas del crecimiento y la reproducción, para el biólogo, que lo que significaba para el antiguo rabí. Todo lo que pertenece al crecimiento y la reproducción está resumido en la esfera de la luna. Pero esta esfera, tal como se representa en el árbol de la vida, está situada en tal forma que tiene otros senderos que llevan a otros sepirot. Por tanto, el cabalista biólogo reconoce que debe hacer ciertas relaciones definidas entre las fuerzas resumidas en Yesod y las representadas por los símbolos asignados a esos senderos. Meditando sobre esos símbolos va obteniendo vislumbres de las revelaciones que no se le manifestarían al considerar solamente el aspecto material de las cosas. Y cuando llega al punto de elaborar esos vislumbres con el material de sus estudios, descubre que allí se encuentran ocultas importantísimas claves. De esta manera, en el árbol de la vida, una cosa lleva a la otra, y la explicación de las causas ocultas surge de las proporciones y relaciones existentes entre los varios símbolos individuales que componen este maravilloso jeroglífico sintético. Cada símbolo, sin embargo, admite diferentes interpretaciones en los diferentes planos, y merced a sus asociaciones astrológicas puede ser asociado con los dioses de cualquier panteón, abriendo así nuevos y vastísimos campos de aplicación por los que la mente puede viajar incesantemente, pues cada símbolo conduce a otro en una ininterrumpida concatenación y asociación. Cada símbolo confirma a otro símbolo. De la misma manera que la unión de todas las ramas al unirse en un jeroglífico sintético, y cada uno de dichos símbolos es posible de interpretación en cualquier plano en que la mente esté operando. Este maravilloso y omniabarcante jeroglífico del alma humana y del universo, en virtud de su asociación lógica de símbolos, evoca imágenes en la mente, pero estas imágenes no se desenvuelven de cualquier manera, sino que siguen una línea de bien definidas asociaciones en la mente universal. El símbolo del
Árbol de la vida es a la mente universal lo que el sueño al ego individual, un jeroglífico sintetizado de la subconsciencia para representar las fuerzas ocultas. El universo, en realidad, es una forma mental proyectada por la mente de Dios. El árbol cabalístico puede ser comparado a una imagen onírica que surgiera de la subconsciencia de Dios y dramatizara el contenido subconsciente de la actividad mental del logos. El árbol de la vida es la representación simbólica de la materia prima de la conciencia divina y de los procesos merced a los cuales el universo vino a la existencia. Sin embargo, el árbol no solamente se aplica al macrocosmos sino también al microcosmos, el que, como saben todos los ocultistas, no es más que una réplica del primero, en miniatura. Por este motivo es posible la adivinación. Este arte tan mal interpretado y profanado tiene como base filosófica el sistema de correspondencias representado por los símbolos. Las correspondencias entre el alma del hombre y el universo no son arbitrarias, sino que surgen de identidades en desenvolvimiento. Ciertos aspectos de la ciencia se desarrollan en respuesta a ciertas fases de la evolución, y, por consiguiente, involucran los mismos principios, reaccionando, por tanto, a las mismas influencias. El alma del ser humano es como un lago que estuviera en comunicación con el mar por un canal subterráneo. Aunque según todas las apariencias visibles el lago está rodeado de tierra y encerrado por ella, sin embargo, su nivel suba o baja de acuerdo con el flujo y reflujo del mar, a causa de esa comunicación subterránea. Y así pasa igualmente con la conciencia humana. Existe una conexión entre cada alma individual y el alma universal, profundamente oculta en las honduras de la subconsciencia, y, por consiguiente, participamos del flujo y reflujo de las mareas cósmicas. Cada símbolo del árbol representa una fuerza cósmica o un factor. Cada vez que la mente se concentra en él, se pone en contacto con esa fuerza. En otras palabras, se crea un canal superficial entre la mente consciente del individuo y la fuerza o factor particular del alma universal, y por este canal superficial consciente pasan las aguas del océano a las del lago. El aspirante que utiliza el árbol de la vida como símbolo de sus meditaciones va estableciendo punto por punto la unión entre su alma y el alma universal. El resultado inmediato es un tremendo influjo de energías en el alma individual, y justamente este es el que confiere los poderes mágicos. Pero así como el universo debe ser gobernado por Dios, así también la compleja alma humana debe ser gobernada por su Dios, el espíritu del hombre. El yo superior tiene que dominar su universo, pues de lo contrario se produciría un desequilibrio energético, cada factor regiría su propio aspecto y se produciría la guerra entre ellos. Entonces tendríamos un gobierno de los reyes de Edom, cuyos reinos eran las fuerzas desorbitadas. Es así como vemos en el árbol de la vida un jeroglífico del alma del ser humano y del universo, y en las leyendas asociadas con él está la historia de la evolución del alma y el sendero de la iniciación. Capítulo 4 La Cábala no escrita. Un punto de vista desde el que tratamos la Santa Cábala en estas páginas difiere del adoptado por otros escritores que se han ocupado del asunto, en que para nosotros, se trata de un sistema viviente de desenvolvimiento espiritual, y no una curiosidad histórica. Son muy pocas las personas que se dan cuenta, aun entre las que se interesan seriamente del ocultismo, de que existe una tradición esotérica activa y viviente en nuestro propio medio, que se va transmitiendo mediante manuscritos privados, o de boca a oído. Y aún menos son los que saben que justamente la Santa Cábala, el sistema de Israel, es lo que constituye la base de esta tradición. ¿A dónde podríamos recurrir mejor, en busca de inspiración oculta, que a la tradición que nos dio el Cristo? Sin embargo, la interpretación de la Cábala no se encuentra entre los rabis del Israel externo, los que son hebreos solamente según la carne y la sangre,
sino entre el pueblo elegido según el Espíritu, en otras palabras, entre los iniciados. La Cábala, tal como la conocemos, tampoco es un sistema puramente hebraico, porque ha sido completado durante el medioevo por muchísimos conocimientos alquímicos y por la íntima asociación y fusión que tuvo con ese maravilloso sistema simbólico como el tarot. Por tanto, en la presentación de este estudio no hacemos hincapié en la tradición misma como base de nuestros asertos, pero sí en la práctica moderna que hacen los que utilizan la cábala y su sistema de técnica oculta. Se podría rearguirnos que los antiguos rabis nada sabían de algunas de las cosas que aquí exponemos, pero, sería casi imposible que lo hubiesen sabido, porque estas cosas eran desconocidas en aquellos tiempos, pues el resultado del trabajo posterior es de los sucesores del Israel espiritual. Por nuestra parte, no nos ocuparemos gran cosa de lo que se enseñaba en aquellos días, y en lo tocante a precisión histórica, aceptamos cualquier corrección que quiera hacer alguien mejor informado sobre el asunto, su número es legión, y tampoco nos preocupamos de nada que pueda estorbar el libre desenvolvimiento de un sistema de tanto valor práctico como la Santa Cábala. Estamos utilizando el trabajo de nuestros predecesores como si fuera una cantera de donde extraemos las piedras necesarias para construir nuestro templo. Y tampoco nos limitamos exclusivamente a esa cantera, sino que extraemos cedros del Líbano y oro de Ofir cada vez que ello facilita nuestro propósito. Por ello, aclararemos desde ya que no pretendemos sea esta la enseñanza de los antiguos rabis, sino, más bien declaramos que esta es la práctica moderna de los cabalistas, lo que para nosotros es de muchísima y más vital importancia, ya que constituye un sistema práctico de desenvolvimiento espiritual, el yoga del Occidente. Para utilizar la cábala no se necesita absolutamente ningún conocimiento externo del idioma hebreo antiguo, todo lo que se requiere es poder leer y escribir las letras hebreas. La cábala moderna se ha naturalizado en los idiomas occidentales, pero retiene, y debe retener siempre, todos sus nombres de poder. En hebreo, que es el idioma sagrado del Occidente, así como el sánscrito lo es del Oriente. Hay quienes se oponen al libre empleo de términos sánscritos en la literatura oculta, y sin duda alguna, también se opondrán al empleo de las letras hebreas, pero su uso es inevitable porque cada letra hebrea es también un número, y la suma resultante de las letras de cada palabra, o nombre, es una clave importante de su significado. Además, pueden emplearse para indicar las relaciones existentes entre las distintas ideas y potencias. De acuerdo con MacGregor Matters, en el admirable ensayo que constituye la introducción a su obra, la cábala se clasifica generalmente, en 4 maneras. 14. La cábala práctica, que trata de los talismanes y de la magia ceremonial. La cábala dogmática, que está compuesta por toda la literatura cabalística. La cábala literal, que trata del empleo de las letras y de los números. La cábala no escrita, que se compone del debido conocimiento acerca de la forma en que están ordenados los sistemas simbólicos en el árbol de la vida, con respecto al cual dice MacGregor Matters. Nada más puedo decir sobre este punto, ni siquiera si yo mismo lo he recibido o no. Pero como más tarde. Mrs. MacGregor Matters vuelve a tratar de este punto en su introducción a la nueva edición de dicho libro. Agregando las palabras siguientes, simultáneamente con la publicación de la cábala, en 1887, recibió instrucciones de sus instructores ocultos para preparar aquello que, posteriormente, se transformó en su escuela. Puede decirse que él recibió dicha cábala no escrita, y durante muchos años permaneció así. Porque después de la querella que hubo entre MacGregor y Aleister Crowley, este último lo publicó todo. Sus libros, sin embargo, ahora son rarísimos y muy difíciles de encontrar y como los eruditos los tienen en suma estima su precio ha subido enormemente y es ya casi imposible obtenerlos.
Violar el juramento de la iniciación es algo terrible, algo que jamás nos atreveríamos a hacer, sin embargo. Nadie puede impedirnos recoger y coordinar todo el material que se haya disperso sobre el tema, interpretándolo lo mejor que nos sea posible. En esta obra nos valemos del sistema dado por Crowley para completar los puntos sobre los que mantuvieron completo silencio MacGregor Matters, Wyann Vescotti, Alteza Ebaite, que son las principales autoridades modernas de la Cábala. La esencia de la Cábala no escrita consiste en el conocimiento del orden en que ciertas series de símbolos han sido arreglados sobre el árbol de la vida. Este árbol Othheim está compuesto por los 10 santos Sepirot, ordenados de cierta manera particular, conectados por líneas que se denominan los 32 senderos del Seper Yetzirah o emanaciones divinas. Véase el Seper Yetzirah de Wyann Vescott. Aquí existe uno de los callejones sin salida, o trampas para los no iniciados de que tanto se congratulaban los antiguos rabis. Si los contamos con cuidado, veremos que solo hay 22 y no 32 senderos en el árbol. Pero, para sus fines, los rabis trataban a los 10 sepirot mismos como senderos, lo que desconcertaba a los no iniciados. Así, pues, los primeros 10 senderos del Seper Yetzirah están asignados a los 10 sepirot, y los siguientes 22, a los senderos mismos. Así también se verá que las 22 letras del alfabeto hebreo pueden correlacionarse con los senderos sin discrepancia alguna. También están asociados con ellos los 22 misterios mayores del tarot, que son las moradas de Tot. Concerniente a los tarots, hay algunas autoridades contemporáneas, tales como el escritor francés Dr. Encausse, Papus, Alteza Ebaite y los manuscritos de la Orden de la Aurora de Oro, Order Grados Fahrenheit The Golden Dawn, de MacGregor Matters, que Crowley publicó bajo su propia responsabilidad. Los tres son distintos. Concerniente al sistema en sí. Baite declara que hay otro método que solo conocen los iniciados, lo cual hace suponer que era el método usado por Matters. Papus no concuerda con ninguno de estos métodos, pero como su sistema violenta muchas veces correspondencias cuando se las pone sobre el árbol, que es la prueba suprema de todos los sistemas, y como el utilizado por Matters Crowley es el que se ajusta admirablemente al mismo, podemos deducir que este es el que corresponde a la orden tradicional, y al que nos ajustaremos en estas páginas. Además, los cabalistas colocaban sobre los senderos del árbol de la vida los signos del zodíaco, los planetas y los elementos. Ahora bien, hay 12 signos, 7 planetas y 4 elementos, lo que suman 23 símbolos en total. ¿Cómo pueden ajustarse sobre los senderos? Este es otro reto, pero la solución es muy sencilla. En mundo físico nos encontramos sobre el elemento tierra, y por eso dicho símbolo no aparece en los senderos que conducen a lo invisible. Si sacamos ese elemento, nos restan 22 símbolos que ajustan perfectamente y que, una vez bien colocados, encontramos que se corresponden absolutamente con los misterios del tarot dilucidando en la forma más notable cada símbolo al siguiente proporcionando, a la vez, las claves de la astrología esotérica y de la adivinación por los tarots. La esencia de cada sendero consiste en que conecta entre dos de los sepirot, y solo es posible comprender su significado teniendo en cuenta la naturaleza de las esferas así vinculadas en el árbol. Pero un sepira no puede ser comprendido en un plano, porque su naturaleza es cuádruple. Los cabalistas lo expresan claramente al decir que hay 4 mundos, o sea, Atzilut, el mundo arquetípico, o mundo de las emanaciones, el mundo divino. Bria, el mundo de la creación, también denominado Corsia, Jorsia, o sea el mundo de los tronos. Yetzirah, el mundo de la formación y de los ángeles. Asia, el mundo de la acción, el mundo de la materia. Véase MacGregor Matters, The Kabbalah Unveiled.
Se dice que los 10 santos Sepirot tienen, cada uno, su propio punto de contacto con cada uno de los 4 mundos de los cabalistas. En el mundo atzilútico se manifiestan por los 10 santos nombres de Dios. En otras palabras, el gran inmanifestado desde la sombra de los 3 velos negativos de la existencia pendientes tras la corona se pone en manifestación bajo 10 aspectos distintos, que serán representandos por los diferentes nombres empleados para indicar la divinidad en las escrituras hebreas. Estos nombres se dan en distintas formas en la versión autorizada, y el conocimiento de su verdadero significado y de las esferas a que pertenecen es lo que nos permite conocer los muchos enigmas del Antiguo Testamento. En el mundo briático las emanaciones divinas se manifiestan por intermedio de 10 poderosos arcángeles cuyos nombres desempeñan un papel muy importante en la magia ceremonial. Los restos gastados y borrosos de estos magníficos nombres de poder constituyen esos nombres bárbaros que usaba la magia medieval en sus evocaciones, ninguna de cuyas letras podía ser cambiada. La razón de esto es que, en hebreo, cada letra representa también un número, y los números de cada nombre tienen un significado importantísimo. En el mundo yetzirático, las emanaciones divinas se manifiestan no por intermedio de un solo ser, sino por diferentes tipos de seres, a los que llamamos huestes o coros angélicos. Un mundo asiático no es, estrictamente hablando, el mundo material si se lo contempla desde el punto de vista de los Sepirot, pues comprende el plano astral inferior y el etérico, juntamente con el físico. En el plano físico, las emanaciones divinas se manifiestan a través de los que podríamos llamar, con bastante propiedad, los 10 chakras mundanos, porque esos centros de manifestación corresponden en perfecta analogía a los similares existentes en el cuerpo humano. Estos chakras son la esfera del zodíaco, los 7 planetas y los elementos, tomados en conjunto, 10 en total. Por lo antedicho, se verá que cada sepira se compone, primeramente, de su chakra mundano, en segundo término, de las huestes de seres angélicos, de Basoarchons, principalidades o poderes, según la terminología que se emplee, en tercer lugar, por la conciencia arcangélica o tronos, y, finalmente, por un aspecto especial de la divinidad. Dios, tal como es en su integridad, está absolutamente oculto detrás de los velos negativos de la existencia, y es completamente incomprensible para la conciencia humana no iluminada. Los Sepirot pueden ser considerados como macrocósmicos mientras que los senderos son microcósmicos. Los Sepirot, tal como puede verse en algunos diagramas antiguos, están conectados entre sí por rayos, como una espada flamígera que representará las emanaciones divinas sucesivas que constituyen la evolución creadora. Los senderos, sin embargo, representan gradas o etapas sucesivas de desenvolvimiento de realización cósmica, de la conciencia humana. En pinturas muy antiguas suele representarse lo dicho por una serpiente que se enrosca en torno a las ramas del árbol. Esta es la serpiente Nechustán que se muerde su propia cola, el símbolo de la sabiduría y de la iniciación. Las espiras de esta serpiente, colocadas debidamente en el árbol, cruzan cada uno de los senderos en sucesión y sirven para indicar el orden en que se los debe enumerar. Con la ayuda de este jeroglífico es muy fácil arreglar la tabla de los símbolos en sus posiciones correctas en el árbol, siempre que, naturalmente dichos símbolos hayan sido dados en su debido orden en las tablas. En ciertas obras modernas que se consideran como autoridades sobre el tema no se da el orden verdadero, pero sus autores aparentemente han creído que esto no debe ser revelado a los no iniciados. Pero como este orden no se da en ciertas obras mucho más antiguas, así como en la Biblia y otras literaturas cabalísticas, no vemos razón ninguna para dar a los estudiantes, intencionalmente, enseñanzas que los desoriente.
Rehusarse a enseñar algo puede estar absolutamente justificado, pero no encontramos justificación alguna en dar indicaciones con el objeto exclusivo de desorientar a los demás. Por otra parte, nadie será mayormente perseguido en nuestros días por estudiar ciencias heterodoxas, de manera que el único objeto plausible que existiría en guardar reservadas estas enseñanzas es porque se refieren a la teoría del universo y a la filosofía que de ella resulta, de ninguna manera a los métodos de la magia práctica, lo que podría retener el conocimiento que confiere prestigio y poder. Este egoísmo exclusivista es la ponzoña del movimiento oculto y no su guardián. Es el antiguo pecado de retener el conocimiento de Dios en manos del sacerdocio, negándoselo a los que se encuentran fuera de la tribu sagrada. Esto podría justificarse cuando las gentes eran bárbaras, pero no en el caso de los estudiantes modernos y cultos. Porque, para decir la verdad, toda la enseñanza y la doctrina necesaria puede entresacarse de las obras ya publicadas, por todos aquellos que se tomen el trabajo de hacerlo y hasta pueden adquirirla con dinero los que tengan el suficiente como para comprar ciertas obras existentes, pero rarísimas. El hecho de poder disponer de todo el tiempo y del dinero necesario serían pruebas de merecimiento para obtener la sabiduría sagrada. No dudamos que nos exponemos a muchísimas críticas de parte de aquellos que se han constituido así propios en guardianes de este conocimiento que puede contener preciosos secretos que no deben ser traicionados. Pero, a esto diremos que no pensamos traicionar secreto alguno, sino, simplemente, coordinar los fragmentos que ya se han dado al mundo y que son de naturaleza sencilla y conocida. Cuando por primera vez tuvimos acceso a ciertos manuscritos, creímos que eran absolutamente desconocidos y secretos para el mundo en general, pero, una mayor familiarización con la literatura oculta nos reveló que esas enseñanzas ya habían sido dadas fragmentariamente en otras obras. En realidad, muchísimas cosas que los iniciados han jurado mantener secretas ya han sido publicadas por Mathers y Wyann Bescott. En 1926 se publicó una edición más de la obra de Mathers, The Kabbalah, y en esa obra se encontrarán muchas de las tablas que damos en esta. Como esta descripción de las jerarquías de seres fueron dadas al mundo por Isaías, Ezequiel y varios rabis de la Edad Media, ya no puede decirse que pertenezcan a ningún autor determinado. Por lo demás, el único autor de todo esto, según la Cábala misma, sería el arcángel Mitatrón, y no ninguno de sus comentaristas. Mucho de lo que en cierto tiempo fue un conocimiento libre y universal, posteriormente fue recogido y confinado al juramento de secreto de los iniciados. Y una de las imputaciones más contundentes de Crowley contra alguno de sus instructores consiste en que lo obligaron a prestar un juramento terrible de guardar el mayor secreto, y luego le entregaron el alfabeto hebreo para su custodia. La filosofía de la Cábala es el esoterismo del Occidente. En ella encontramos la misma cosmogonía que existe en las estancias de Dzian, que fueron la base de todo el trabajo de la señora Blavatsky. Esta autora encontró en ellas toda la estructura de la enseñanza tradicional que luego expuso en su gran obra La Doctrina Secreta. Esta cosmogonía cabalística es la gnosis cristiana, sin ella nos encontraríamos con un sistema incompleto, que por otra parte ha sido siempre la debilidad del cristianismo. Haciendo uso de términos vulgares, diríamos que los padres primitivos de la Iglesia, al tirar el agua del baño, tiraron con ella también el nene. El más ligero estudio que se haga de la Cábala sirve para mostrarnos que en ella se encuentran las claves de los enigmas de las sagradas escrituras en general, y de las obras proféticas en particular, los libros de los profetas. ¿Existe alguna razón valedera para que los iniciados modernos encierren estos conocimientos en una caja secreta y se sienten sobre la tapa para más seguridad? Si ellos consideraran así las cosas, y pensasen que estamos en un error al dar estos conocimientos que ellos estiman de su incumbencia,
exclusiva, diríamos que vivimos en un país libre, y que cada cual tiene derecho a tener sus propias opiniones.